Pocas enfermedades hay más subestimadas que el asma, y es algo totalmente injustificado. ¿Sabías que 1 de cada 10 niños españoles la padece y que en los adolescentes la incidencia es aún un poco mayor? El asma es una patología frustrante, especialmente en estas edades en las que la actividad física es tan importante no solo para la salud, sino para la socialización de los pequeños. Y aún así, gran parte de la sociedad sigue ignorando el asma. En este episodio de Date un respiro, queremos trasladarte la opinión de quienes viven más de cerca los problemas de los asmáticos más jóvenes, sus familiares. Por ello hemos convocado a una conversación distendida a 2 madres que nos hablarán de su experiencia viviendo con niños con asma. Y estarán acompañadas además por un médico especialista. Si estás en su misma situación, seguro que te sientes identificado o identificada con lo que nos van a relatar, y si no, podrás al menos comprender mejor su angustia, porque la enfermedad de un niño duele casi siempre más que la propia enfermedad. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Date un respiro. Aquí comienza Date un respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER. ¿Cómo reaccionar cuando a un hijo le diagnostican asma? ¿Cómo es el día a día, el suyo y el de sus familias? ¿Cómo dormir cuando acecha una crisis nocturna? ¿Y en el colegio están los chavales asmáticos suficientemente protegidos? Dar voz a quienes padecen enfermedades respiratorias es, lo sabéis, uno de los grandes objetivos de este podcast, y en este episodio lo vamos a hacer por partida doble. 2 madres, acompañadas por un especialista, nos van a contar su experiencia en torno al asma infantil. Vamos a empezar entonces con esta conversación, presumo que muy interesante. Saludo en primer lugar a Raquel Gómez. Raquel, bienvenida a Date un respiro. Hola, bienvenida. Gracias, encantada. Raquel es presidenta de Sevilla Respira, es madre de una niña, ahora entiendo que una chica ya más mayorcita, y que sufre de asma grave. ¿Desde cuándo, Raquel? Lo sufre desde que tenía 13 años. Empezó con 10 o así, pero no, en ese momento le diagnosticaron de asma por sobreesfuerzo, y luego ya con 14 años ya tuvo el diagnóstico. Y el caso de Wendy Lucero, a quien también saludamos, es un poquito diferente. Wendy, bienvenida a Date un respiro. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Wendy, eres madre de un hijo, ahora también mayor de edad, diagnosticado de asma de niño, y también de una hija afectada de esta enfermedad desde que tenía muy poquito tiempo, ¿no? 3 meses. Perfecto. Y el rigor, la ciencia, la va a poner el doctor Anselmo Andrés, que es experto en neumología infantil. Doctor, bienvenido a este podcast. Buenas tardes. Muchas gracias por vuestra invitación. Puntualizar la palabra experto a mí no me termina de convencer mucho. En fin, digamos neumólogo infantil con muchos años de experiencia. De experiencia. Bueno, lo que pasa es que quien tiene experiencia, bueno, pues se podría decir que es un experto, pero entendemos perfectamente la matización, porque nada menos que una experiencia, doctor, de 35 años, ¿no? Sí, 35 años. Actualmente yo trabajo en el Hospital Virgen Macarena, en Sevilla, y soy profesor de la Facultad de Medicina allí en el Hospital Virgen Macarena. Pero bueno, anteriormente mi recorrido siempre ha sido dentro de la pediatría como neumólogo infantil, dedicado fundamentalmente a los problemas respiratorios en el niño y sobre todo el asma, que es el más frecuente. Raquel y Wendy, vamos a empezar por el principio, ¿no? Lo obligado es conocer en este punto el momento en que a vuestros hijos les diagnosticaron el asma. Me interesaría saber, por ejemplo, cómo se llegó al diagnóstico, si tardó mucho, si tardó poco,
y si llegasteis a pensar también que sería algo pasajero, que de mayor les pasaría. Wendy, por ejemplo, vamos a comenzar por ti. Bueno, si bien has comentado anteriormente que yo tengo un niño que ya es adolescente, tiene 19 años, ya había tenido el asma, se lo diagnosticaron con 7 años, me dijeron ya que lo tenía. Con Isabel comenzamos muy pronto, fue con 3 meses. Entonces, yo sabía que venía a quedarse conmigo ya porque ya tenía un precedente. No sabía y todavía no sé hasta cuándo, no sé cuánto tiempo me quedará, porque van cambiando las circunstancias, pero vamos aquí luchando. Poquito a poco. ¿Cómo fue tu caso, Raquel? Pues nada, apareció en un primer lugar en una carrera de estas del ayuntamiento, en una carrera popular, no llegó porque le dio una crisis, la atendieron y la llevamos al pediatra y le dijeron que en ese momento que tenía asma por esfuerzo, pero que no tenía importancia porque era un asma leve, que no llegaba ni a ser asma, ¿verdad? Que era como por el esfuerzo y nada. Y luego ya, sí, a los 13, 14, más bien 14, se le desencadenó en una crisis seria que tuvo un ingreso en UCI. Con un ingreso, entonces te encuentras que tu hija está sana y de repente te la ves ingresada en la UCI. O sea, el diagnóstico fue un gran susto, incertidumbre, y con el tiempo sí pensé que como ya estaba preadolescente, pues que quizá cuando pasara la adolescencia se le fuera pasando, pero no ha sido así. No ha sido así. Doctor, me imagino que el caso de Raquel, por ejemplo, que dice que se imaginó en un momento muy inicial de este proceso que esto se le pasaría con la edad y que finalmente no sea así. Pregunto, ¿es algo habitual o no? Sí, es quizás la pregunta más frecuente que suelen hacer las mamás sobre el tema. No quizás tanto a esa edad de 7, 8, 9 años, como en el niño más pequeño, con pocos meses, como le pasaba a Wendy, que es verdad que ahí en esos niños más pequeños el término asma engloba una serie de enfermedades que sí pueden ir desapareciendo con el crecimiento. El asma se controla con los tratamientos, mejora, pero realmente el diagnóstico de asma supone ya algo crónico, aunque pueda estar muchos años con un muy buen control y apenas sin necesidad de fármacos, por decirlo, ¿no? Lo que yo quería destacar es las dos formas de presentación tan distintas. Julia, la hija de Raquel, que haciendo deporte tiene una crisis asmática, o al menos cierta dificultad respiratoria. Eso para cualquier pediatra ya es un signo de alarma. El niño asmático que con el deporte tiene síntomas es que no está bien controlado, ¿no? Y eso obliga, pues lógicamente, a hacer un seguimiento. Y en el caso de Wendy, ya con 7 años, pues realmente es verdad que el diagnóstico es mucho más fácil que cuando se es más pequeñito. Hoy en día podemos, en base a una serie de datos clínicos y analíticos, pues en esos niños pequeños, que se llama el índice predictor de asma, en niños con 3 años o menos, pues predecir estadísticamente, pero no al 100%, quién va a ser asmático o no. Por eso a veces los pediatras, por debajo de los 3, 4 años, algunos son reacios a utilizar el término de asma para no crear ese agobio en la familia de que ya es algo para toda la vida. Entiendo. En una familia que tiene ya ese diagnóstico, suponemos que tiene que pasar por unos momentos un poquito difíciles, un poquito complicados. Hay que educarse, hay que formarse también, ¿no? Y ahí me gustaría ir con la ayuda de vosotros tres. ¿Cómo se aprende a convivir con un hijo asmático? Me pregunto si cómo habéis aprendido a controlar la enfermedad, a identificar los síntomas, a gestionar las crisis. Quizá me pregunto, ¿ayer recibido alguna formación, vosotras, y también vuestro hijo o vuestra hija? Y me gustaría saber también cómo cambia la vida familiar. Entiendo que bastante, ¿no? Mucho, después del shock inicial quizá, cómo va cambiando vuestras rutinas día a día. Raquel, por ejemplo, podemos empezar por ti. Pues cambia en un principio radicalmente, porque el caso de mi hija es un asma grave, que quiero dar el mensaje de que no todos los asmas pediátricos son, hay
4 o 5% de asma grave, por suerte. Entonces, nada, nosotros estamos en ese saco, nuestra familia, pero la mayoría, gracias a Dios, no. Entonces sí cambia porque tiene muchas alergias alimentarias que le provocan el asma, alergias ambientales, simplemente el olor de una naranja que abrió mi padre un día, le provocó una crisis de asma, alergias alimentarias cuando sales de casa, en Sevilla hay mucha humedad, le condiciona bastante, entonces sí cambió y condicionó nuestra vida. Lo que pasa es que nos hemos ido adaptando y ella sobre todo, que ya va siendo adulta, ¿no? Empezó de pequeña, pero ya va como aprendiendo a ser una paciente que sabe un poco tener su asma dentro de una estabilidad y un control, sabe lo que le viene bien, lo que no, lo que debe de hacer, lo que no. Entonces, en ese sentido, el tiempo te ha dado, la experiencia también ha dado eso. Y luego la formación, que en la asociación, pues, sí se ha recibido, ella ha recibido un curso para, le dicen entre comillas, paciente experto, ¿no? Un curso de paciente experto. Que es verdad que si vamos de la mano de las asociaciones científicas, pues entre los dos tendríamos más fuerza para que en la administración se den ese tipo de cursos para pacientes. Ahora le preguntaremos al doctor sobre si la administración también tendría que tener aquí un papel más activo, ¿no? Como el de las asociaciones. Pero antes queremos conocer el caso de Wendy. Wendy, ¿cómo ha cambiado vuestra vida familiar? ¿Habéis recibido vosotros y el paciente también formación? Formación no hemos recibido. A mí los médicos me han ido marcando pautas, que son las que he ido yo siguiendo. Y aquí en Córdoba yo no tengo conocimiento, igual sí lo hay, pero no tengo conocimiento de que haya asociaciones de este tipo. Es probable que las hayan, pero no las conozco. Y lo que nos ha cambiado la vida, pues los días de lluvia y frío, simplemente no puedes asomar. O los días que hace mucho frío, o los días que llueve, o 2 días antes, después de la lluvia, 2 días después de la lluvia, tú te quedas en tu casa resguardadito y ya está, porque no puedes, no, porque es que no es lo mismo que a mi hija le dé una crisis en mi casa con todos los medios que ya tengo, que me pille en la calle, que puedo llevar, pero por ejemplo yo el nebulizador no lo tengo en la calle, lo que tengo es cámara y ella responde muchísimo mejor a la medicación con la máquina, siempre con el nebulizador es más rápida la respuesta. Así es que los días de esas temperaturas pues nos quedamos en casa, pero es que además en mi entorno ya lo sabe. O sea, que ni me lo plantean otra opción. Ya han aprendido a no molestarte en esos días de... Han aprendido que esos días estamos guardados. Anselmo, hay una gran parte, un gran hueco, ahí intuimos, ¿no? Por el testimonio de Raquel y de Wendy, que debería estar ocupado en cierta medida por la administración, e intuimos por esos testimonios que acabamos de escuchar, lo están ocupando asociaciones, como la que preside en Sevilla Raquel, por ejemplo, ¿no? Pues sí, parte de lo que se ha dicho es cierto, es decir, a veces dedicamos muchos recursos al diagnóstico y hacemos unos informes maravillosos con unos análisis impresionantes, cuantificamos la IG específica, la biología molecular y nos olvidamos que luego hay que aplicar un tratamiento. Y habéis hablado de 3 palabras: educación, formación y cómo repercute sobre la vida familiar. En el ambiente que yo trabajo en el hospital tenemos el lujo de disponer de un equipo de enfermeras pediátricas que en la unidad de neumología infantil esa formación se intenta dar a la familia y al niño sobre el manejo de los inhaladores, las cámaras, reconocer los síntomas, etc. Si eso no se hace, todo lo demás falla. Y ahí sí es verdad que las propias asociaciones deberían de exigir a la administración que cuantifiquen el tiempo del médico no solo por el acto médico del diagnóstico, por decirlo de alguna forma, sino, oiga, que dediquen tiempo a esa formación. Se ha hablado del asma, en el caso de Julia, de la hija de Raquel, el asma persistente, grave o el asma de difícil control, que no es lo mismo, en niños es poco frecuente, pero fijaros que la mitad de ellos que llegan con ese
criterio de derivación a un servicio de neumología pediátrica, con una buena educación en cuanto al manejo de los inhaladores, las técnicas, y descartando otros factores de comorbilidad, como puede ser el tabaquismo pasivo, que nos ha hablado, pues se controla ese asma. Fijaros la importancia que tiene. Estaríamos sobremedicando a un niño en exceso con medicación que no necesita, ¿no? Y luego se ha hablado de cómo repercute sobre la vida familiar. Wendy lo ha descrito muy bien. La alternaria, la humedad. Es verdad que olores fuertes. Hay niños que no pueden utilizar colonias porque les desencadenan crisis asmáticas. Todo eso la familia nos ayuda a identificarlo y a elaborar, pues de alguna forma, unas nociones básicas en cuanto a cómo actuar. Con respecto a los nebulizadores, Wendy, es verdad que suponen una gran ventaja en cuanto al tratamiento de la crisis asmática severa. Pero está demostrado que, por ejemplo, en niños con crisis moderada o incluso casi severa, si nosotros utilizamos la cámara de inhalación de forma precoz ante el inicio de los síntomas, podemos evitar esa evolución hacia una crisis más severa que puede terminar en un ingreso en UCI. El manejo del nebulizador en casa sin oxígeno tiene también sus limitaciones, es decir, lo usamos en casos muy, muy concretos. Aunque es verdad que hay niños que especialmente responden muy bien al nebulizador y no tanto al inhalador, ¿no? Pero hay que perder un poco el miedo, dentro de unos límites, a utilizar el salbutamol inhalado en los primeros síntomas de alarma que eso nos va a evitar luego una crisis más severa, con más días de ingreso, con más dificultad. Y luego quiero romper una lanza en el papel de la enfermería y de los pediatras de atención primaria en esa educación que hay que dar a los familiares, a los niños ya adolescentes a veces, que son un poquito rebeldes. E insisto que los tiempos que la administración dedica a esa actividad no es tanto como el que se debería dedicar. Pero ahí están las asociaciones que sois las que tenéis que exigir que se dedique ese tiempo que es fundamental. Si no, es complicado obtener buenos resultados. Entiendo, Raquel, que esa es parte de tu ocupación, ¿verdad? Sí. Y un tema que también creo que Anselmo estará de acuerdo, en que, por ejemplo, niños que no están bien controlados, hay épocas que no están bien controladas, la figura de una enfermera de enlace, algo en el que el padre o la madre pueda llamar y decir por teléfono que el médico, porque el médico tiene sus consultas con su agenda puesta y no tiene tiempo para atender. Entonces, que haya un contacto más directo, padres, madres, con alguna enfermera de enlace que te diga, pues mira, pues el niño está así, está así, pues mira, pues sube, pues baja, pues no sé, a unas orientaciones que te haga un poco más cercano, porque cuando los niños están exacerbados y no están bien controlados, pues en la familia produce una incertidumbre. Yo no sé si Anselmo está de acuerdo con eso. Totalmente de acuerdo contigo, Raquel. Mira, si algo positivo va a traer el tema de la epidemia de COVID, va a ser la potenciación, digamos, de la telemedicina. De alguna forma, los servicios yo puedo hablar en este caso de pediatría, nos hemos ido adaptando, aunque ya en nuestra unidad de neumología, desde hace muchos años, las mamás, los papás llamaban para consultar dudas, solía atender la enfermera, pero de alguna forma organizar que parte del tiempo del médico no tiene por qué se estar a lo mejor viendo a ese niño de forma rutinaria, que ves a lo mejor, por poner una cifra, 15 niños en el día y están todos bien, están controlados, a lo mejor con que hubieras visto 3, lo otro se podía haber resuelto telefónicamente. O con algunos sistemas, fijaros que hay ya que se están ideando que a través del teléfono móvil podemos hacer mediciones básicas de la función pulmonar, teleconferencia, es decir, todo eso nos va a facilitar. No olvidarnos que, claro, hay situaciones en que efectivamente hay que acudir al hospital para hacer una espirometría o al centro de salud, en fin, pero la telemedicina en los próximos años va a suponer un avance en muchas especialidades, no solo dermatología, sino rayos. Ahora, por ejemplo, cualquier compañero puede contactar contigo por WhatsApp, por cualquier técnica, te consulta un caso difícil, tú lo valoras, es decir, ese es el futuro de la medicina, sin olvidarnos de que hay que ver a los niños, hay que verlo y hay que ocultarlo, ¿eh? Sí. Eso es así. Ya que habláis, Raquel, Wendy, doctor Anselmo, del futuro de la medicina, de los médicos y de las enfermeras,
previamente, me gustaría hablar precisamente de los profesionales sanitarios, ¿no? De los médicos, de su día a día. Me pregunto cómo ayuda el médico en vuestro día a día, si os sentís comprendidos, comprendidas por ellos y ellas, entienden vuestros miedos, vuestras frustraciones. Quiero también saber si os han hecho un plan de actuación personalizado y un seguimiento de ese plan. ¿Cuál es el caso de Wendy, por ejemplo? Wendy. Mira, a mí, yo vuelvo a repetir que lo he dicho muchas veces, he tenido mucha suerte, tengo una médica de cabecera que es la que tiene mi hija asignada en el ambulatorio y sí que me ha hecho una valoración oportuna, sí que le hace seguimiento. Aquello que ha comentado el médico anteriormente, o Raquel creo que ha sido, que es que hay listas enormes, que es que a lo mejor no te dan cita, yo no me he visto en esa tesitura, pero cuando yo he tenido a la niña mala, me he llegado, me la han atendido, me la han visto. He recibido, antes he dicho que yo no había recibido formación. Sí es verdad que yo desde el ambulatorio sí que he recibido instrucciones básicas, porque es que yo no tenía ninguna. Yo no se me había dado a mí anteriormente el caso. Entonces sí que me he visto apoyada. Entonces vuelvo a lo mismo, siempre desde el ambulatorio y siempre con la médica de la mano y hemos ido funcionando bien. También La ha tenido... medicación es súper importante, ¿eh? Sí. Mi hija tiene un tratamiento de base y es súper importante yo cuando flaquea en la medicación algún día o 2 días o 3 días en una semana, sabes que las cosas no van a ir bien, sabes que la siguiente crisis está por venir, sabes que no viene floja, sabes que viene fuerte. Entonces, yo creo que hay que ser constantes y perseverantes en eso y es que allí sí que creo que no hay negociaciones con los niños. Es medicación y medicación. Y punto. Raquel, no sé si has tenido también la misma suerte en cuanto a la calidad del acompañamiento de los médicos con Sí, vosotras yo y en con, nuestro caso con el hijo. ha habido una confianza y una empatía por parte de la neumóloga que la lleva en el hospital y sí ha habido una cercanía. Hemos tenido suerte también de que en el Hospital Macarena hay un equipo multidisciplinar y también hay una unidad de asma grave, porque el asma tiene otras comorbilidades que influyen mucho también. Entonces, tenemos esa suerte, pero desde aquí, desde la asociación, nos llegan pues, muchos padres un poco con esa preocupación porque en el hospital que le corresponde pues no tienen esas unidades, ¿no? Esos multidisciplinares. Entonces, me siento afortunada en ese sentido. En ese sentido, sí. Lo que sí ha tenido muchas veces, cuando hemos acudido a urgencias, que sí le han dicho que eran crisis de ansiedad, como que en el servicio de urgencia... no sé, el personal que está a veces no sabe bien distinguir entre, bueno, no sé si es que sabe bien distinguir o que se confunde lo que es una crisis de ansiedad con una crisis de asma. Y muchas veces pues ha sufrido esa incertidumbre y ella con la crisis y sin poder explicarse y viendo que la están tratando de una crisis de ansiedad. Entonces, en ella pues le produce más frustración y peor se pone. Entonces, en ese sentido, pero eso en el servicio de urgencia. O sea, claro. La única puntualización así que puedo Exacto, hacer. pero en el resto del hospital nos dices que no ocurre eso. Hay que decir, entiendo que es el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. ¿Es así? Sí. Corrígeme, Raquel. Sí, vale. sí. Que es donde trabaja nuestro invitado, el doctor Anselmo Andrés. Pero no siempre ocurre así, doctor, como nos dice Raquel. No siempre el personal está suficientemente preparado para abordar el asma, ¿no? Cada uno, lógicamente, cuenta la película como le ha ido, ¿no? Todos los funcionarios son, entre comillas, inútiles. Oye, pues yo fui con un problema y me lo resolvieron. Hay tantos actos médicos a lo largo del día que es raro que no haya alguna persona que tenga un mal día. Que en ese momento no haya habido, lo que decía Raquel, esa confianza, esa empatía que es tan importante. Muchas veces también le echamos, entre comillas, la culpa al médico de todo y muchas veces la tenemos, pero otras veces no es lo mismo entrar en una consulta. Buenos días, buenas tardes, ¿qué le pasa a su niño? Pues ¿qué le va a pasar? ¿Que sigue mal o que no sé qué? Claro, eso ya te hace a ti como profesional de alguna forma estar a la defensiva que una persona que entra de forma educada, correcta, explica, en fin.
De todas formas, es verdad que te tiene que gustar tu profesión, si no, es difícil transmitir esa confianza, esa empatía con las personas. Después, como todo, hay profesionales más secos, pero excelentes, y se les tilda de que, bueno, no saben o no, y hay profesionales que son a lo mejor más simpáticos, con menos conocimiento, y ese es un buen profesional, entre comillas, ¿no? Todo esto hay que delimitarlo. Yo sí quiero romper una lanza que en general el 99,9% de los profesionales sean pediatras, neumólogos, alergólogos, enfermeras, tanto de hospitales como de atención primaria, si están ahí es porque quieren resolver un problema. Otra cosa es que podamos, no podamos, a veces no tengamos esa facilidad en cuestión de tiempo, etc., ¿no? La formación, que decía Wendy, se puede dar desde el ambulatorio con dificultad porque en pediatría nos limitan mucho los tiempos. Y el concepto de la medicación diaria. Es que, sobre todo cuando llega la etapa de la adolescencia, es muy difícil hacer entender al niño que tiene que tomar la medicación todos los días, aunque sea el inhalador por la mañana y por la noche, o cada 24 horas, que también los hay, ¿no? O sea, se están tratando tantos problemas que es la vida diaria de vosotras como mamá y la mía como profesional. O sea, estamos haciendo una especie de resumen de todo lo que serían aquellos aspectos del asma, ¿no? Y en urgencia en general, claro, es bueno llevar algún tipo de identificativo, que eres asmático, a lo que eres alérgico incluso, porque a veces, sobre todo en función de una cierta edad y de una serie de situaciones de estrés que se ha podido vivir a lo mejor minutos antes, si ha llegado una parada cardiorrespiratoria, pues, se prioriza más que a lo mejor una supuesta crisis de ansiedad, que no lo es, y es una crisis asmática, ¿no? Entonces, todo eso yo creo que debemos de entenderlo, tanto vosotros como familiares, como nosotros como profesionales, ¿no? Sí. Pero Marina sí es verdad que a estaba... mí me ha pasado... Ay, perdón, que te he Sí, interrumpido. no, iba a decir, Wendy, que Marina, Nada. cuando el doctor decía lo difícil que es a veces convencer a una adolescente, ya no niña, a una adolescente que siga su tratamiento, aunque el caso de la hija de Raquel se trata de un asma grave, pues Raquel asentía, ¿no? Entendemos que más de una discusión o debate, por lo menos, en Bastante, torno al tratamiento, Raquel, intuimos que ha habido. bastante, Era- bastante. Bueno, sí, sí, sí. Ese era mi comentario, sí. Wendy, perdóname, que te he interrumpido. No, simplemente yo lo que le ha pasado a Raquel anteriormente. A mí yo he llegado con el niño con una crisis y lo han identificado como una crisis de ansiedad. Y la enfermera quien nos correspondiera en ese momento era, cálmate al niño, cálmate. Y mi hijo iba con una crisis, mi hijo salía, o sea, Enrique cuando le comenzaba a faltar el aire, le daba por correr, por salir, como era como huir, yo no sé, era una situación extraña. Y ahora tú explicas a la enfermera que estaba allí que no era una crisis de ansiedad. Sí, es verdad que a mí particularmente lo mismo que le ha pasado a ella, me ha pasado. Os ha pasado a los dos. ¿En urgencias también, Wendy? Sí, en urgencias. Como el caso de Sí, Raquel, ¿no? Es curioso. Pues, bueno, sois dos testimonios. No tiene un valor científico el testimonio que aportáis, pero sí, bueno, es significativo, ¿no? Que dos personas invitadas coincidan en que cuando llevaron a sus hijos a urgencias, pues haya habido este malentendido, ¿no? Y hayan visto como un síntoma de ansiedad, algo que era asma, ¿no? En el caso de vuestros hijos. Me gustaría abordar ahora el momento en el que están fuera de vuestro control. Gran parte del tiempo tienen que estar fuera del control paterno y materno. En el colegio, desde luego, es así. Por ejemplo, ¿cómo han colaborado los profesores y las personas que trabajan en los centros educativos de vuestros hijos? ¿Veis que están preparados con una mínima formación por lo menos en torno al asma? ¿Tienen en general esos colegios o institutos, según sea el caso, algún tipo de protocolo para atender crisis? Doctor, ¿qué crees que nos van a contestar Wendy y Raquel? Bueno, pues creo sinceramente que lo que van a contestar es la realidad. Es decir, los profesores tienen interés, igual que cualquier profesional. Yo tengo una hija que ha hecho educación infantil, educación primaria, y hablando con ella muchas veces ella dice, sí, es que no nos dan ninguna formación de cómo actuar, de cómo tratar, de cómo... pongo un ejemplo que no es el mismo. Una nieta mía con una convulsión febril, en fin, patologías frecuentes, principio banal,
bueno, pues simplemente con que yo hiciera un pequeño escrito de cómo hay que utilizar el diazepam rectal, cuáles son las indicaciones, es decir, el profesor lo que quiere es algo para poder saber. Entonces, yo creo que ahí hay un defecto, y alguna vez lo hemos hablado con Raquel incluso, de que de alguna forma las dos administraciones, sanitarias y magisterio, deberían de hacer, aunque hay incluso profesionales médicos en los colegios, incluso alguna enfermera, pero de alguna forma es la patología más frecuente, ¿no? Para que no suceda lo que a veces sucede de que, no, es que yo no le pongo el Ventolin o el salbutamol, perdón, porque es que no le vaya a pasar algo. No, es que le va a pasar como no se le ponga, pero claro, el profesor necesita algo, ¿no? Y en especial los profesores de educación física. Sigue siendo un tema deficitario el niño asmático y el deporte. Muchas veces se le tiene miedo a que el niño asmático haga deporte, se le deja a un lado. Yo creo que es un tema que hay que retomar, tanto las asociaciones como los profesionales, como los profesores de educación física, y yo diría que son quizás los dos grandes déficits que tenemos, ¿no? Hay muchos, pero eso es que muchas horas de la vida del niño la pasa en el colegio. No solo en casa, sino en el colegio. Claro. Pues no sé si ha acertado, si está en lo cierto, entiendo que sí. Con matices posiblemente Raquel y Wendy, el doctor. ¿Qué opináis? Habla ahí especialmente de los profesores de educación física, por ejemplo, y de la necesidad de que cualquier profesor en general tenga una previa formación o ayuda en este sentido. ¿Cómo lo veis? Sí, vamos, que nosotros lo hemos sufrido, los profesores del instituto, como dice el doctor, con muchas ganas de poder de intentar dar solución, pero totalmente un poco desbordados, porque claro, Julio además que tiene el asma grave, en fin, que le daban muchísimas crisis, ha ido el 061 muchas veces al instituto y nos pedían un protocolo de actuación. Y no sabíamos, preguntamos y la neumóloga nos dio uno que en su día tenía SEAIC un poco, pues nos orientó, se lo dimos, pero de todas formas estaban perdidos. Entonces, desde la herramienta que tenemos en la asociación, en este caso desde la federación y a través de la Coordinadora Nacional de Asma y a propuesta de Anselmo, que fue una propuesta que recogimos, hemos elaborado un protocolo de actuación de asma escolar con una ficha y con un plan de actuación que se le va a entregar al profesorado para que el profesorado tenga su plan de actuación del niño y también como un protocolo que está ahora mismo en la fase de que ya lo ha avisado la Sociedad de Neumología Pediátrica y está pendiente del visado del aval de la CEICAP, ¿no? También, para que tenga un respaldo, para que ellos lo revisen y nos digan las aportaciones desde su rigor científico, ¿no? Aparte, después de esta etapa que queremos abordar, mandarlo a todas las consejerías, a los centros de formación de profesorado. Más adelante, lo que pasa es que esto hay que hacerlo, tú sabes, las cosas de palacio más despacio, queremos que los centros de formación del profesorado se dé formación a los profesores en esto y que a ellos les sirva también como punto, ¿no? Acreditaciones a la hora de sus promociones internas y para tener su currículum, ¿no? Claro, eso pero siempre lo va a acelerar, ¿verdad? Despacito, ¿no? Claro, pero digo que va a acelerar el proceso en el que os habéis implicado si al profesor, de una forma, entre comillas, y permitidme, egoísta, le ayuda en su progreso laboral, ¿no? En su situación laboral. Entonces, eso es un estímulo sin duda interesante. Pero fijaros, Raquel y Anselmo, se ha dado la circunstancia de que los dos estáis en Sevilla, os habéis conocido y habéis trabajado juntos para hacer eso realidad y que posiblemente os ha colocado en una situación de cierta superioridad con respecto a otras muchas ciudades y pueblos de España, donde en sus colegios los profesores no reciben ningún estímulo para cuidar a los pacientes, digamos, jóvenes con asma, ¿no? Una puntualización, eso está todavía en fase de... En fase, sí. Bueno, pero es algo, ¿no? Sí. No sé, por ejemplo, en Córdoba, donde creo recordar que vives, Wendy, ¿no? Normalmente, bueno, seguimos en Andalucía, pero se ha dado el caso. ¿En qué momento estáis vosotros?
Mira, he tenido, yo creo que con los profesores en el colegio de mis hijos, sé que en otros no, pero yo en el colegio de mis hijos no he tenido problemas. Los profesores han visto las circunstancias de mis hijos, han accedido a administrarles la medicación cuando ha sido pertinente, mientras que han sido pequeños. Es verdad que mis hijos nunca han tenido en el colegio, como es el caso de la hija de Raquel, no ha tenido problemas de que tenga que desplazarse 0,61, pero los profesores sí que han accedido a ponerles medicación y han estado pendientes. No he tenido problemas. Formación no han tenido ninguna, formación han tenido cero, pero sí han tenido ellos interés ante ver a los niños cómo se ponían. Es verdad que ahora ya en el colegio hay un departamento de enfermería, ya hay una enfermera y que está más pendiente de los niños, entonces esto está solventado. Pero yo te cuento que mi hijo tiene ya 19 años y con 3 años eso no existía, pero es que Isabel, que es la pequeña, tiene ahora 11. Cuando Isabel entró al colegio, eso no existía. Entonces existía la buena voluntad de la profesora que nos tocara en ese momento. Y en ese sentido no he tenido problemas. Bueno. Esa es otra cosa, la figura de la enfermera escolar es una de las cosas que está reivindicada tanto por el Colegio de Enfermería como por parte de las asociaciones, porque esa figura es importante y se ha hecho notar ahora con este tema de todos los protocolos COVID, todo el tema, todo. Así que... La verdad que sí. Interesante. Vamos a abordar ahora el tema de las crisis nocturnas, si os parece, antes de saber cómo Raquel y Wendy gestionan esas posibles crisis nocturnas de sus hijos. Doctor, ¿qué gravedad tienen estas crisis nocturnas? La gravedad de la crisis no depende de que sea por la noche, a mediodía o por la mañana. Es decir, la gravedad de la crisis viene limitada por la intensidad. Lo que sí ocurre es que por la noche hay una cierta mayor incidencia, mayor facilidad, mayor severidad de los síntomas de la crisis de asma, que en definitiva es un broncoespasmo que produce esa dificultad respiratoria, que además nos suele coger a todos pues descansando y con cierta dificultad para acceder a los servicios sanitarios, como no sean solo los servicios de urgencia, ¿no? Hay que valorarlas, ¿eh? No solo la crisis de tos o de asma, perdón, nocturna, sino las toses nocturnas en los niños, que muchas veces puede ser lo que se decía antiguamente, un equivalente asmático. De hecho, en uno de los test que hay para valorar cómo de controlado está el asma, una de las preguntas, o varias de las preguntas clave es si su hijo en el mes anterior ha tosido por la noche o tiene pitos por la noche o dificultad respiratoria por la noche. También durante el día, con el esfuerzo, pero la noche es muy importante. De hecho, hay niños que tienen síntomas solo nocturnos y no diurnos, que puede que sea otra cosa aparte del asma. A lo mejor un reflujo gastroesofágico, pero el problema de la noche es que sí hay un predominio de los síntomas. Pero la severidad en sí puede ser leve, moderada o severa a cualquier hora del día. Independientemente de la franja horaria. Raquel y Wendy, ¿dormís tranquilas? Yo te hablo de una etapa en la que no, porque le daba muchas crisis nocturnas. Entonces estaba dormida y le estaba dando una crisis. Entonces te acostabas con la oreja y te levantabas cuando la sentías, que estaba asfixiándose, y ella dormida. Y decías tú, y pensábamos, ¿y si no nos despertamos, qué hubiera pasado? Ese era nuestro sentimiento, no nuestra preocupación. Ya gracias a Dios esa etapa ha pasado, ¿no? Está controlada, está más... pero en los inicios, que estaba todo más descontrolado y más así, sí, y era muy angustioso. Era la sensación incluso de culpabilidad, es decir, ¿y si yo no me despierto? ¿Qué pasa? Entonces, sí. Ya hemos visto las complicaciones de vosotros, de los padres, de las madres y de la vida familiar también, pero es el niño, por supuesto, quien está en el centro, lógicamente, de esto, ¿no? Me gustaría saber qué limitaciones impone su enfermedad, cómo se lo hacéis entender, cómo se lo habéis hecho entender hasta ahora, cómo conseguir que no se sienta un niño o una niña distinta. Y si tiene y si tenéis o tienen ellos o ellas un diario del asma para controlar su enfermedad. Es decir, vamos a poner foco en el paciente en este caso, ¿no? Wendy.
¿Cómo es el caso? Mira, Vuestro. mis hijos, no es el caso de la niña de Raquel, es que los míos comenzaron muy pronto. Entonces, han vivido con eso a lo largo de toda su vida. Isabel lleva en su mochila su kit. Ella con total naturalidad, si se nota algo, ya sola saca su cámara, sola se pone el salbutanol, cuenta hasta 10, se lo vuelve a poner, o sea que ya se gestiona ella sola. Con Enrique también me pasó, con el mayor también me pasó lo mismo. O sea que ellos lo llevan bien. No, es que ellos no saben vivir de otra manera. Es su vida. Es su Lo vida. llevan de esa manera y lo han tenido que aceptar. Y en el caso de tu hija, Raquel, estamos hablando de un asma grave, hay que recordar A cómo, Julia cómo lo sí, lleva. sí le A ha Julia, sí. afectado, Ujú. porque le había una edad mala también y no podía hacer, luego es córtico resistente, no reacciona bien a los tratamientos ni a los anticuerpos monoclonales, con lo cual pues tenía una frustración tras otra y al final no avanzaba. Una niña que siempre ha ido bien en los estudios, pues tuvo que llegar a repetir primero de bachillerato, en fin, dificultades porque faltaba mucho, porque entonces sí ha tenido, a nivel psicológico, sí le ha afectado. Entonces, pues ella está tratada por un psicólogo y en salud mental. Ujú. Gracias a Dios eso existe, no hay que tener vergüenza, eso hay que recurrir, Ujú. porque la enfermedad crónica al final te produce una ansiedad y una frustración y una sensación de que no avanza, porque ella lo describe mucho, es sensación de que no avanza, porque ella está en cuarto de enfermería, sus compañeras han acabado ahora en junio y a ella le quedan 3 asignaturas para septiembre, ha presentado ya su TFG, su proyecto fin de carrera, todo. Pero siempre como que dice, mamá, es que me siento que voy siempre como por detrás, con un Ujú. esfuerzo grande. De hecho, verás que no es que vaya mucho más por detrás, ¿no? Pero que su sentimiento es ese. Y eso sí le afecta. Y fuera del mundo académico, Raquel, es decir, hace deporte, excursiones, campamentos, cualquier actividad de una chica de su edad. Sí, ella ha Sí. estado incluso con unos entrenadores personales, que eso ya lo descubrimos hace 2 años y le sentó estupendamente. La mejoró muchísimo, ¿eh? Eso le fue muy bien. Pero luego, pues por su propio, vamos, que eso es culpa de ella, ¿eh? No le echamos culpa a nadie, porque estaba acabando la carrera, las prácticas de enfermería, en fin, una serie de... Y lo ha dejado de lado y ella misma reconoce que eso le hace bien y lo ha apartado un poquito. Eso nos pasa a media humanidad o a 3/4, ¿no? Lo de dejar el gimnasio y ya no te digo nada del entrenador personal, ¿no? Sí, Anselmo, doctor, son dos casos muy diferentes, ¿no? Vemos mayor gravedad en el caso de Raquel, menor en el de Wendy. Sí, cuando estaba oyendo tanto a Wendy como a Raquel, me estaba acordando de algo que nos decían hace muchos años los profesores y que se lo decimos nosotros ahora a los alumnos y que es una realidad. No hay enfermedades sino enfermos. Utilicemos estas palabras. Y Raquel ha explicado su caso, que es un caso de un asma grave, que repercute o puede repercutir sobre una serie de actividades. Y eso viene al hilo de, ¿ahora qué hacemos con el diario del niño asmático? Aquel niño que apenas tiene síntomas, le cargamos además de decirle que limpien la casa, que tengan estas medidas, que usan esta medicación, con un diario donde va anotando todo, o lo dejamos reservado para aquellos casos que realmente nos puede aportar algo. Lo digo porque el médico tiene que tener también cuidado de no, entre comillas, martirizar más a la familia, porque las dos han descrito perfectamente el caso. Algunos niños tienen también alergias alimentarias, dermatitis atópica, hay niños que además les afecta en el desarrollo del ejercicio, con lo cual todos estos son aspectos que hay que tener muy en cuenta antes de sobrecargar a la familia con más recomendaciones, más encargos, más actividad de la que realmente sea necesaria. Estupendo, pues hemos llegado así al final. Ha sido de verdad que muy interesante teneros a los tres, Raquel Gómez,
Recordamos, presidenta de Sevilla Respira. Ha sido secretaria. Perdón, secretaria. Te has ascendido sin saberlo. Te pido 10 segundos de conclusión, quizá de cierre. Raquel, lo que has aprendido en este episodio. En este episodio, pues sí he aprendido a darle, como dice Anselmo también, a darle la importancia, no sobrecargar tampoco a los niños en exceso, ¿no? Y no a tener ese foco ahí de la perfección, ¿no? De tener su diario de asma, tener su no sé cuánto, porque yo he sufrido ya, he pasado por la adolescencia con una niña asmática, con una negación total a la enfermedad, ¿no? Entonces, sí, eso sí se me ha quedado ahí. Y lo que siempre hemos dicho, ¿no? La figura de la enfermera, ¿no? Escolar, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Que el colegio se lleva una gran parte del niño fuera de tu casa, entonces ahí tiene que haber una cobertura. Y los padres tenemos que estar tranquilos en ese sentido, ¿no? Estupendo, pues son dos conclusiones sin duda que muy interesantes. Wendy, una reflexión también para terminar. Importante es dar con gente que te sepa escuchar y empatice contigo. Yo creo que eso es una suerte, tanto en un servicio de urgencias, en una cita con el pediatra en el ambulatorio, con el especialista. Yo creo que, como bien ha dicho antes el doctor Anselmo, que depende también muchas veces cómo lleguemos a los lugares. Depende de cómo lleguemos y cómo nos expliquemos, la descarga que llevemos en ese momento. Así igualmente nos van a contestar y así igualmente nos van a atender. Entonces yo creo que el asma es una enfermedad llevadera. Creo que el asma es una enfermedad desde mi punto de vista y bajo lo que me ha tocado a mí, ¿vale? Pero sí es verdad que como no demos con profesionales, no avanzamos. Profesionales como el doctor Anselmo, que yo creo que si hubiera unos cuantos doctores Anselmo en cada hospital de España... Los hay y mucho mejor, ¿eh? Pero se llaman de otra manera, ya no nos vale. Doctor, y un cierre. Sí, yo haría dos conclusiones. Una a nivel personal, que la verdad es que he disfrutado mucho hablando con Wendy y con Raquel, porque parecía que estaba pasando la consulta del hospital, y a mí me gusta mi profesión y disfruto, pero con mucho más tiempo para lo que decía Wendy, escuchar. Hay que escuchar a las mamás o a los papás, ¿no? Y sobre todo a los niños también, que muchas veces vienen niños adolescentes y los dejamos un poco de al lado y le preguntamos a los padres, el niño tiene 13 años, que te conteste el niño, que te diga el niño, ¿no? Serían dos pinceladas, ¿no? La verdad, que he disfrutado y me reitero en que el médico tiene que escuchar al niño y a la familia. Y no siempre tenemos tiempo, por desgracia. Pues ha sido un placer compartir este tiempo. Hemos estado casi una horita y ha sido un diálogo estupendo del que sacamos muchas cosas en limpio. Nosotros desde FENAER y seguro que nuestros oyentes de Date un Respiro. Raquel Gómez, Wendy Lucero y doctor Anselmo Andrés, muchísimas gracias a los tres y daros un respiro también. Descansad y disfrutad de la vida en la medida que podáis. Muchas gracias. A vosotros, muchas gracias. Buenas tardes. Estás escuchando Date un Respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER. Esperamos que esta conversación te haya ayudado a comprender mejor las preocupaciones de quienes viven con niños asmáticos y que este episodio de Date un Respiro haya servido para borrar una parte del estigma que sufren. Desde FENAER agradecemos la colaboración de Sanofi, que nos ha permitido ofrecerte hoy este podcast. Sin su apoyo, actividades de divulgación e información como esta serían, la verdad, mucho más difíciles de realizar. El asma no es un capricho, es una patología, a veces grave e incapacitante, que influye muy negativamente en la vida de quien la padece, especialmente si es pequeño. No nos queremos despedir sin preguntarle a nuestra Gracia, pues, ¿qué opina sobre el tema? Gracia
Ya lo sabéis, es el alma de un equipo que integramos Miguel Ángel Rodríguez de los Santos en la realización, Olga González y Martiño Suárez en la producción y en el guión, Elena Goyanes en la coordinación y Luis Fraga ante el micrófono. Hasta el próximo episodio de Date un Respiro. Adiós. Ay, desde luego, los niños son un mundo, tienen sus complicaciones. Y si tienen algún problemilla de salud, ya ni te cuento. Mira, me acuerdo yo una vez, mi hijo debía tener como 10 años entonces, y me pregunta un día si puede venir Toñito a merendar. ¿Y quién es Toñito?, le pregunté yo. Mi amigo del asma. Tu amigo del alma, pero nunca te he oído hablar de él. ¿Cuánto tiempo hace que sois amigos? Mucho, me dice, desde el mes pasado. Pero no es mi amigo del alma, mami, es mi amigo del asma y es súper guay. Yo me quedé un poco perpleja, pero dije que sí, y Toñito vino a casa. Un niño muy espabilado, que tosía bastante y que según entró en casa fue cerrando todas las ventanas para que, explicó él, no entraran los monstruos desencadenantes como los que alguna noche se colaban en su casa para asfixiarlo. Ahí comprendí yo inmediatamente dos cosas. Una, que el niño era asmático. Y dos, porque a mi hijo le parecía súper guay. ¿No se lo iba a parecer un niño que luchaba contra monstruos desencadenantes? El problema fue cuando entré en la habitación a ver qué hacían y me los encontré a los dos, armados cada uno de ellos con un inhalador, apretándolos por toda la habitación como si la estuvieran fumigando. ¿Pero qué hacéis, por Dios? Y me cuenta mi niño del alma que están preparando la habitación para defenderse de los monstruos esos, que el niño del asma le ha dicho que esos inhaladores son los que utiliza contra los desencadenantes de marras cuando le atacan. Se los quité, claro, pero llegué tarde, estaban completamente vacíos. Así que no tuve más remedio que llamar a la madre para contarle lo sucedido. Yo convencida de que iba a dar una imagen de mí misma entre penosa y lo siguiente, de irresponsable y de no saber cuidar de los niños. Pero no, resulta que la madre vino a casa y me contó sus peripecias con su hijo. ¡Qué paciencia! A Toñito le diagnosticaron asma cuando tenía 8 años, pero hasta ese momento ya llevaba un largo tiempo de calvario. Que cada vez que el chiquillo tenía una crisis le decían que era un catarro, un virus, bronquiolitis, dependiendo de la intensidad. El caso es que eso le pasaba cada 2 por 3. Y lo peor eran las noches, las crisis nocturnas. Porque su marido, me contaba ella, es un padrazo, pero tiene un sueño muy profundo y no podía contar con él para nada. Que alguna noche le decía, Ricardo, por Dios, que el niño se ahoga. Y él, sin despertarse del todo, mascullaba algo como, pues sácalo de la bañera, y cosas así. Una vez diagnosticado, tocó enseñarle al niño todo lo que tenía que hacer y cómo prevenir las crisis. Y no fue fácil, claro. Que se lo sentó delante un día y le dijo que tenía que aprender a respirar. Y al crío, que es muy inteligente, pues le dio un ataque de risa que acabó en ataque de asma. Mamá, le dijo, si no supiera respirar ya me habría muerto. Todo el mundo sabe respirar. Hasta el primo Luisito, que es más tonto que Abundio, sabe respirar. Y después explicar en el colegio a los profesores lo que le pasaba al niño, la medicación que tenía que tomar, cómo darse cuenta de si tenía una crisis, cómo actuar. Que se ve que les dio una charla y la miraban todos como si estuviera hablando de física cuántica, porque nunca se habían encontrado con un caso así. Y un día la llamó el director para decirle que el asma del niño parecía que estaba controlada, pero que el que estaba descontrolado era el niño mismo. Y es que habían pillado a Toñito dándoles a probar de su inhalador a 5 compañeros para que respiraran mejor. Y les habían llegado quejas de madres porque sus hijos les pedían que les compraran cacharros de esos como el de Toñito, porque molaban mucho. Hasta mi hijo me pidió uno, días después de la visita de su amigo del asma. Porque decía que cuando Toñito usaba el inhalador que le dejaban saltarse la clase de gimnasia. Mira que es baguete mi hijo, Y asmático no es, pero asnático sí que es un poco. Hasta aquí, date un respiro. Recuerda que puedes mandarnos mensajes de audio de WhatsApp al teléfono 624-201-909 y dejarnos tus sugerencias o preguntas. Date un respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER.